Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo canal llamado Somos la Fuente. Si vieron el primer video, sabrán que la idea de este canal es difundir lo que ya se ha hecho a través de los canales de YouTube Despejando Enigmas, Revelación Cósmica Semillas Estelares, Agencia Cósmica y Conocimiento Pleiadiano, cuyos autores, cuyos youtubers, mantienen contacto con seres extraterrestres provenientes de planetas que giran en torno a la estrella Taygeta de las Pléyades. Si eres nueva en esta información, yo te recomiendo que visites mi canal llamado De Otro Mundo, donde yo hago un resumen de lo que ya se ha divulgado. Y luego de eso, visites la página svaru.org, donde podrás encontrar el detalle de lo que han conversado estos contactados con estas personas extraterrestres, ¿ya? Entonces, si ya lo has hecho, puedes seguir viendo este video. Bueno, vamos a analizar lo que se ha dicho últimamente en los canales de Robert y Gocha acerca del planeta Venus, el cual estaría habitado, tal como en la Tierra. Venus es un mundo muy similar, con un clima benigno, donde es muy posible el desarrollo de la vida, porque de hecho tiene mayor temperatura, tiene más océano en su superficie y es muy rico en variedad de flora y fauna, ¿ya? Y eso todo no lo sabemos porque la ciencia terrestre siempre nos ha dicho que Venus es un planeta muerto, lleno de ácidos sulfúricos, que es imposible vivir ahí. Pero por lo que nos han comentado las taygetianas a través de sus contactados, sí, Venus es mejor para la vida que la propia Tierra. Y bueno, estaba siendo habitado de forma independiente y por personas que se asemejan a nosotros físicamente, que también serían lirianos descendientes, ¿ya? Personas que huyeron de un gran conflicto cósmico y se refugiaron en este sistema solar. Y aquí encontraron refugio en varios planetas como por ejemplo Venus, la Tierra e incluso Marte. Y tanto Venus como la Tierra se han desarrollado de manera continua, cada uno por su parte, hasta que a mediados del siglo XX, bueno, fueron la gente del Cabal de la Tierra, que es el gobierno en las sombras, quienes mandaron tropas hasta el planeta Venus para hacer una ocupación militar y apoderarse de Venus. Uno se podría preguntar, ¿para qué quieren un planeta esta gente? Bueno, es para seguir expandiendo sus territorios. Su afán es imperialista, expansionista, les gusta tener el control de todo. Y allí en Venus, según lo que nos ha comentado Gocha y Robert, quienes han sido los principales difusores de esta divulgación, ellos mencionan que Venus es como un paraíso tropical, el planeta entero, ¿ya? Entonces, y poco habitado. Entonces, para los poderosos de la Tierra, que son aristócratas, tienen mucho dinero, para ellos es un paraíso. Entonces tienen instalado una serie de resorts con varias atracciones turísticas donde lo pasan bastante bien, en forma secreta, porque esto es ultra secreto, claro, hasta que Robert y Gocha ya lo difundieron a sus respectivos canales. Y cuando yo vi los videos de Robert y Gocha acerca de Venus, de esta ocupación militar, lo que sucedió por mí fue una desazón enorme, porque si bien habían mencionado de que Venus tenía vida hace ya harto tiempo atrás, eso ya lo sabíamos, yo pensaba que la gente venusina era como independiente, era más espiritual que nosotros, quizás con un tipo de tecnología bastante rara, no sé, como si fueran la gente de la película Avatar. Bueno, no sé si hombrecitos azules, pero sí gente como, yo lo pensaba que era como más como los indios de Norteamérica, que eran muy espirituales. Y bueno, así lo ha confirmado Yazgi, que es la extraterrestre del principal contacto con ellos. Y Venus se caracterizaba por eso, pero como fue invadida, ya no puede seguir siendo independiente como antes. Entonces ya van varias décadas en que el cabal de la Tierra está controlando mentalmente a la población de Venus, haciéndolos creer que los liberaron. Ya, no sé de qué los liberaron, quizá esa parte todavía no la sabemos porque pronto Robert y Gocha van a hablar de eso.
El punto es que Venus tiene los mismos controles que en la Tierra e incluso están más intensificados. O sea, allí sí hay un gobierno mundial, sí hay más protocolos para todo. Bueno, nosotros lo estamos viviendo en carne propia en estos momentos, pero los venusinos llevan décadas con esto. Entonces, esto me hizo pensar en la lata que representó para los venusinos el hecho de que lleguen personas extrañas a gobernarlos. O sea, eso es bastante triste. Me recuerda mucho a lo que pasó acá en América, principalmente en Latinoamérica, donde tanto españoles como portugueses eh, arrasaron con las poblaciones nativas y cuando no arrasaron con ellos intentaron evangelizarlos, es decir, llevarlos a su religión cristiana, lo cual está bastante mal porque estamos obligando a otras personas a creer en lo que nosotros creemos. Bueno, yo lo digo en forma plural, pero para que se entienda. Y producto de eso, producto de esa cercanía, se produjeron muchas enfermedades que arrasaron con la población indígena. ¿Ya? Y eso ocurrió en toda Latinoamérica y fue, por lo tanto, un genocidio masivo. Y eso es lo que a mí me causa tristeza, más allá de las condiciones políticas que pueda tener cada uno. Me recuerdo estos paradigmas que tienen la gente que estudia a los militares. Cómo ver a las personas como un enemigo, o sea, los militares, las personas mandoneadas, ven al otro como un enemigo. Y eso es triste, porque deberían ver al otro como un igual, porque esa es la idea de la naturaleza, que todos somos iguales, o sea, podemos pensar distinto, pero nuestra naturaleza es la misma. Y ver a una persona como un enemigo no está bien, porque eso incluso nos hace daño, no nos hace comprender la realidad, nos alejamos de la fuente, ¿ya? Eso es lo que pasaba por mi cabeza cuando escuchaba atentamente las palabras de Gocha, de Robert y sobre todo lo que les decía Yassi sobre el planeta Venus. El ver al otro como un enemigo es una vieja estrategia militar para vencer al enemigo. Hay que verlo, por ejemplo, si nosotros pensamos que en las tropas enemigas solamente hay zombies o personas extraterrestres, de estos extraterrestres como tipo monstruos que han mostrado en Hollywood, es mucho más fácil enfrentarlos queriendo matarlos, queriendo deshacerse de ellos. Entonces, esa es la idea de concebir al otro ejército como un enemigo. Y eso es control mental, puro control mental sobre las tropas propias. Y bueno, eso lo han hecho desde temprana edad, por ejemplo, a nivel escolar. A los escolares se les enseña a amar la bandera, a, no sé, para hacer la efeméride semana a semana. Al menos eso ocurre en mi país, Chile, donde a los escolares desde temprana edad se les enseña a amar mucho a su país, lo cual yo considero que no es bueno, porque se tiende a amar más al país que a la propia familia, diría yo, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, desde pequeños a los niños se les dice que deben cantar el himno nacional, que deben estar todos formados para mirar la bandera, incluso más grandes lo llevan a los desfiles en honor a, no sé, para las fiestas patrias, en honor a los héroes. También yo estoy en contra de los héroes, sobre todo los héroes militares, porque esos héroes mataron a gente, ¿ya? Aunque en el colegio nos hayan dicho que sus acciones fueron para protegernos, en realidad lo que ellos hicieron fueron matar gente. Y ustedes saben que en los enfrentamientos militares, en las guerras, no mueren quienes se le ocurre hacer la guerra, mueren las personas pobres. Al final es un enfrentamiento entre pobres contra pobres. Uno jamás va a ver al general en jefe del ejército liderando en el campo de batalla como quizás ocurrió en la antigüedad, donde los más valerosos se ponían en primera línea.
¿no? Ellos a lo lejos, desde la cima de un cerro, dirigían a sus tropas. Y claro, es por eso que a mí me da tristeza cuando un país le declara la guerra a otro, porque es ver al otro ni siquiera como un humano. Si piensan que lo que yo estoy diciendo es demasiado exagerado, piensen, por ejemplo, en el caso que les voy a contar a continuación. Hace hartos años en Chile había un programa ¿cómo se llama? De misterios, pero más que de misterios, era un policial dirigido por un periodista llamado Carlos Pinto, quien narraba una historia, contaba una historia de las personas que han terminado en la cárcel por delitos graves, por haber asesinado a otras personas. Y Carlos Pinto lo entrevistaba en la cárcel y esta persona hacía un mea culpa, es decir, contaba su verdad de lo que había pasado y muchos de ellos se arrepentían, incluso algunos no. Y el caso que me llamó la atención dentro de los muchos del programa Mea Culpa, así se llamaba, es el caso de un ex yugoslavo, un croata que vivía en la región de Magallanes, que es la región más al sur de Chile, más cercana a la Antártica. Allí hay muchos extranjeros que han tratado de seguir sus vidas en Chile. Entonces, en la Patagonia chilena, en Magallanes, hay muchos extranjeros, sobre todo yugoslavos, ex yugoslavos. Y bueno, este croata que apareció allí en el programa, él había asesinado a un montón de serbios durante la guerra civil yugoslava, la que dio la independencia a un montón de países de los Balcanes. Y luego en Chile asesinó a otras personas. Entonces Carlos Pinto le recordó a esta persona sobre los asesinatos anteriores durante la guerra. Y él decía que de eso no se arrepentía porque era parte de la guerra y porque en realidad los otros a los que mató no eran humanos. Él lo decía así, no eran humanos, eran serbios. Entonces cuando él dijo eso yo quedé sumamente para adentro. Me dije, ¿cómo es posible que haya gente que piense que otras personas no son humanos, son enemigos, son cualquier cosa y por eso hay que matarlos? O sea, ¿a qué hemos llegado? Esa impresión me causó ya hace más de 20 años cuando se emitió ese programa y yo era un joven, un adolescente. Y bueno, eso mismo me está pasando con Venus. ¿Cómo es posible que personas, por mucho que hayan sido adoctrinadas por varios años en el ejército, vean como enemigo a los vietnamitas? Porque, bueno, si ustedes recuerdan los videos de Goche y Robert, y le hicieron creer a los militares norteamericanos que estaban yendo a Vietnam a liberar Vietnam de los comunistas. Entonces, claro, el enemigo para ellos, para los militares, no eran los venusinos. Ellos no sabían que eran venusinos los que tenían al frente. Ellos pensaban que eran unos comunistas vietnamitas. Entonces, veían a los comunistas como un enemigo. Entonces, ahí vamos a los modelos ideológicos. Si tú eres capitalista, comunista, si eres de derecha, si eres de izquierda, tú eres el enemigo. Y como eres el enemigo, no eres humano, por lo tanto yo puedo matarte y acabar contigo. Entonces, eso es lo terrible de la sociedad humana. Eso es lo que me da pena y que más encima lleguen a un planeta que siempre ha sido un planeta hermano de la Tierra, que hemos crecido juntos de alguna manera y que hayan sido invadidos. Eso a mí me causa tristeza. Creo que no es lo correcto y bueno, hay que poner un paréntesis en esto, hay que poner un muro en esto, que es no seguir haciéndolo, porque estamos cayendo en ese juego del divide y vencerás, que lo han dicho desde siempre, incluso me acuerdo yo que se lo atribuyeron a Maquiavelo, el divide y vencerás, que es una vieja estrategia militar. Esto, por ejemplo, ha salido también en algunas películas de Hollywood, como por ejemplo Divergente. No sé si la han visto, pero para los que no lo han visto, brevemente les comento que era una película de adolescentes que tienen que optar por un grupo de formación y luego iban a quedar con ese grupo para siempre.
Entonces ese grupo de formación eran como, no sé, eran como escuelas de pensamiento distintas, ¿ya? Entonces todos los jóvenes tenían que pasar por ese procedimiento para seguir sus vidas. Entonces había un grupo que era abnegación, que eran como los más solidarios, estaban los de erudición, parece que es así la palabra, en donde estaban como los que querían controlar todo, o sea, los políticos, y estaba el grupo de los osados. Entonces ahí tenían que optar los jóvenes. Entonces la protagonista de esta historia tenía que decidir, y para decidir previamente les hacían pasar por un examen a los jóvenes, y ese examen consistía en mostrarles ciertas imágenes tipo sueño, ¿ya? Donde los jóvenes tenían que enfrentar ciertas situaciones, y dependiendo de cómo reaccionaban a esos estímulos, entonces se les podía catalogar de una manera determinada. Y la protagonista, bueno, ella se enfrentó a varias cosas que aparecieron en esas simulaciones, y ella se acordó de que esto no era real. Ella se dio cuenta que no era real, y actuó de manera distinta a como lo hacía el resto. Entonces, a las personas que actuaban distintos les llamaban divergentes. ¿Divergentes por qué? Porque se consideraban peligrosos para la sociedad que habían formado. De hecho, esta sociedad estaba como encerrada en muros, era como bastante cerrada, valga la redundancia. Entonces, la protagonista tenía capacidades, todas las capacidades juntas. Era osada, era solidaria, pero también sabía pensar en los demás, es decir, buscaba el bien común, el bien público, la buena política. Entonces tenía todas estas atribuciones al mismo tiempo. Y eso era lo distinto, porque a todos los demás los hacían creer que solamente tenían un atributo y no tenían los otros atributos de los demás grupos. Entonces ella fue la divergente y fue la que arrastró a otro protagonista a intentar salir de esa sociedad tan controlada mentalmente. Si no han visto esta película, yo se las recomiendo, entonces, para que la vean, porque si bien a buena primera parece una típica película adolescente que sin sentido, pero si uno le pone ojo, van a encontrar el por qué la élite actúa como tal sobre la población humana, intentando controlarla mentalmente. ¿Cómo la controla? Haciéndola creer que es parte de un grupo. En este caso, por ejemplo, para nosotros que somos parte de algún país determinado de Latinoamérica, y hacernos creer que somos una persona muy delimitada. Eso es lo que buscan estas personas de la élite, que pensemos que ya, por ejemplo, yo soy chileno y soy distinto, no sé, al argentino, al peruano, al boliviano, al paraguayo, cuando en realidad todos somos humanos. Pero ellos buscan que nosotros nos autoclasifiquemos, que nos identifiquemos con algo, para mostrarnos que somos distintos o incluso superiores al resto. Eso es lo que la élite busca que los humanos crean, y eso es lo peligroso, porque en realidad todos debemos pensar que somos uno. La realidad es solo una ilusión. Es una ilusión que tú seas distinto a mí al final, porque en realidad tenemos una única alma, es un único ser que está viendo distintas realidades y desde distinta perspectiva, perdón. Entonces, nosotros somos una perspectiva de la fuente, eso es todo. Entonces, lo que nos quieren hacer creer esta élite, de que somos muy distintos uno del otro, y como somos distintos, tenemos que pelear entre nosotros. Y eso no está bien. Eso es lo que yo quería comentarles de manera bastante general, y para no darles la lata, como decimos en Chile, para no aburrirlos, no voy a seguir comentando más sobre este tema, pero voy a estar atento a lo que digan Gocha y Robert sobre Venus, que me parece que queda un poquito más que comentar. Así es que, bueno, ojalá que algún día tanto la Tierra como Venus se liberen del control mental de esta élite, y pensemos que podemos lograrlo, incluso nosotros solos. Bueno, sabemos que está un poco difícil la cosa, pero yo creo que si pensamos positivo,
si nos concentramos, si hacemos algo por convencer a los demás de que somos uno, creo que lo vamos a lograr. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar hasta este momento y nos estamos viendo próximamente.